hasta la clase pasada estuvimos hablando acerca de puntos de vista contrarios de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Puntos de vista contrarios a la doctrina de la Trinidad de Dios. Ahora vamos a estar viendo este tema y ya para concluir, esperamos que podamos concluir, el tema es la doctrina de la Trinidad, su formulación sistemática. La doctrina de la Trinidad, su formulación sistemática. Amén. Muy bien. Para poder abordar el tema de la Trinidad y poder estudiarla ampliamente, es necesario un requisito indispensable. ¿Sabe cuál es? La humildad. La humildad. Si no hay humildad, no podremos estudiar la doctrina de la Trinidad. Es necesario tener humildad. Es necesario que reconozcamos, hermanos, para poder entender esta doctrina, que no comprenderemos a plenitud todos los aspectos sobre Dios. Entienda, no vamos a comprender a plenitud todos los aspectos acerca de Dios o todos los aspectos acerca de la persona de Dios. No todo puede ser estudiado. Amén. En base a lo que el Nuevo Testamento revela. No todo puede ser estudiado en base a lo que el Nuevo Testamento revela. Hay muchas cosas que tienen que ser estudiadas con mucho cuidado en base a la historia, en base a la iglesia, pero también en base a la Biblia. Y la doctrina de la Trinidad es una doctrina que empieza, no concluye, empieza con el Nuevo Testamento y es necesariamente la iglesia la que tiene que concluirla con el paso de los años. ¿Amén? Entonces, ¿es una doctrina 100% bíblica? No. Es una doctrina bíblica e histórica. ¿Ok? Bíblica e histórica. Bíblica porque sus presupuestos, sus proposiciones parten de lo que la Biblia afirma. Pero la conclusión general de la doctrina de la Trinidad está sentado en la historia, no en la Biblia, en la historia. Y es la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, los concilios que se realizaron, lo que llegaron a solidificar lo que nosotros entendemos por doctrina de la Trinidad. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De repente hay preguntas, hermano, y yo me estoy saltando el hecho de que ustedes puedan también preguntar e intervenir. De repente a alguien no le queda claro, o de repente alguien dice, ¿cómo puede ser una doctrina que no sea 100% bíblica? Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿No? A ver, ¿alguna pregunta o todo está claro? Si todo está claro, prosigo. Si no, pues hay que aclarar algunos puntos que de repente hermanos no han entendido. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Muy bien. Nadie dice nada. ¿Ok? Entonces, presuponemos que está todo claro hasta aquí. Muy bien. Para poder formular sistemáticamente, cuando referimos sistemáticamente nos referimos a poder expresar temáticamente el tema de la Trinidad. Para poder expresar el tema de la Trinidad necesitamos hacer algunas formulaciones bíblicas. Y recuerde usted que ya hemos visto varias de estas formulaciones bíblicas cuando hemos visto las proposiciones del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, lo primero que podemos afirmar sobre la Trinidad es que hay una triplicidad de personas en la divinidad. Triplicidad de personas. ¿A qué nos referimos? A que hay tres personas notablemente diferentes dentro del ser y de la esencia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo no son funciones
del mismo personaje. No son disfraces de un solo Dios, o mejor dicho, perdón, no son disfraces de un solo personaje, de una sola persona, sino que el Padre, Hijo y el Espíritu son realmente personas, entes, individuos, ¿ok? Y eso lo vamos a ver ahora, que, hermanos, tienen voluntad, tienen inteligencia, tienen poder, tienen coexistencia, etc. Y forman el único y trino Dios. Muy bien. Los padres capadocianos del siglo IV, y llamamos capadocianos porque son padres posapostólicos que intervinieron muchísimo en el concilio de Capadocia en el siglo IV. Los padres capadocianos como Basilio de Cesarea, Gregorio Nianceno y Gregorio de Nicea, y algunos pensadores anglicanos modernos, enseñaban que se debe empezar explicando la diferencia de las personas cuando se estudia la doctrina de la Trinidad. O sea, ellos decían, cuando estudies la doctrina de la Trinidad, lo primero que tienes que estudiar es la diferencia de personas. La diferencia que tiene el Padre del Hijo y el Hijo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, ellos postulaban que era necesario empezar notando la diferencia de personas. La triplicidad es justamente el punto central de la diferencia entre la fe cristiana y la fe judía, porque la fe judía cree que solamente el Padre es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo no son considerados parte de la divinidad de Dios. Es más, el Hijo que nosotros consideramos Mesías es un blasfemo para el judaísmo actual, ortodoxo, ¿no? Y el Espíritu Santo no es más que una fuerza del poder de Dios para el judaísmo ortodoxo. Así que si algo distingue al cristianismo del judaísmo ortodoxo o de las distintas variantes del judaísmo actual, es básicamente que nosotros creemos en una triplicidad de personas en la divinidad. ¿Sí, hermano Bismarck? Sí, pastor, buenas noches. Antes que avance el tema, disculpe la interrupción. Respecto al capítulo de Apocalipsis 1, el verso, no me equivoco, no me acuerdo muy bien, habla sobre que usted mencionó que dice, yo soy el que era, el que es el que ha de venir. Bueno, yo antes de todo lo que usted me explicó pensaba que era Cristo, pero usted me dice que se refiere al Padre, pero el que va a venir, como tenemos entendido en las Escrituras, es Jesucristo. Pero usted me dijo algo que el Padre, no entendí muy bien esa parte. Ahora, si son personas distintas, no creo que el padre no va a venir, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo se concibe esa idea? Ya. El Mesías viene como representante del Padre, ¿verdad? Él viene como representante del Padre. Entonces, cuando se dice que el que es, que era y que ha de venir, se entiende que esta es una paráfrasis que viene del Antiguo Testamento. Ujú, Yahvé se parafrasea como el que es, que era y que será. ujú. Pero Juan no hace una paráfrasis literal. Traduce, mejor dicho, al griego las dos primeras partes como el que es, el que era, y luego dice el que está viniendo. Así dice en el griego, porque es un participio activo. El que es, que era, y el que está viniendo. No es el que vendrá, sino el que está viniendo. Ahora, ¿por qué es que se entiende que Yahvé está viniendo? Porque recordemos que en las profecías antiguotestamentarias era Yahvé quien venía a libertar al pueblo de Israel. Entonces, Juan, siguiendo la lectura de las antiguas profecías de los profetas, entonces ve a Yahvé viniendo a la tierra con su ejército. Pero capitán de ese ejército y la presencia visible de Yahvé, ¿quién es? Cristo.
Entonces, no es que literalmente Yahvé venga, sino que viene a través de su representante. Pero, Viene pastor, su rey. al ser personas distintas, no logro concebir esa idea. O sea, si son personas distintas, ¿por qué tiene que venir Cristo si no es el Padre? Ya, a ver, supón que tú eres embajador del presidente. El presidente te manda a determinado lugar a que lo representes. ¿Son personas distintas? Sí, Ya. ¿Y estás representando al presidente? sí, Sí. ¿Y tu presencia indicaría que el presidente estuvo ahí? sí. Sí. Entonces, el hecho de que Cristo venga en representación del Padre no significa de que no sean personas diferentes. Ok, ya, pastor, gracias. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, ¿otra pregunta, hermanos? ¿Nadie? Muy bien, continuamos. Ahora, lo que diferencia la fe cristiana de la fe judía es justamente esto, la doctrina de la Trinidad de Dios. ¿Ok? La doctrina de la Trinidad de Dios es lo que diferencia al cristianismo de otra religión monoteísta. Ahora, ¿cómo podemos definir a cada ser que compone la Trinidad? ¿Cómo podemos llamar a cada uno de ese ser que compone la Trinidad? Mire, toda la historia de la interpretación de la triplicidad se ha centrado básicamente en el problema del lenguaje. ¿Cómo definir a cada personaje que está en el ser de Dios? Los latinos, o sea, los romanos, usaron el término personae, o sea, usaron el término persona para referirse al Padre. Entonces dijeron la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender o no? Entonces usaron el término persona para definir a cada uno de los seres de la Trinidad. Pero los griegos usaron el término griego hypostasis, que es un equivalente a persona, pero en griego. Y hoy en día nosotros en castellano usamos la forma traducida de hypostasis y de personae de latín, ¿verdad? Entonces nosotros hoy en día utilizamos el término personas para referirnos a cada uno de los personajes de la Trinidad, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? Personas. Persona del Padre, persona del Hijo o persona del Espíritu Santo. Ahora, Tertuliano, el apologista del siglo II, fue el primero en utilizar la expresión tres personas en relación con la doctrina cristiana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre sus significados en el latín, el vocablo persona, ojo, en latín, el vocablo persona se utilizaba para denominar tanto la máscara que usaban los actores como los diversos personajes de una obra dramática. O sea, eran roles, eran papeles dramáticos que se interpretaban en los teatros. ¿Se da cuenta o no? Pero personae también significaba la máscara que usaban estos actores a la hora de dramatizar. No es muy parecido a nuestro término persona, ¿o sí? No, ¿verdad? No es muy parecido a nuestro término persona, como hoy en día nosotros lo utilizamos. Solo muy lentamente y gracias a la ayuda de los padres capadocianos, el término griego hypostasis llegó a ser equivalente al vocablo latino personae en el contexto de la doctrina trinitaria. Poco a poco, con la utilización del término persona, se comenzó a entender y a definir que cada miembro de la Trinidad era una persona, no un modo, no un rol, no una actuación, no una mascarilla, no una máscara,
sino que cada uno de los personajes constituía en sí mismo una persona. Ahora, una de las preguntas que se le plantea a los que estudian teología cristiana es si el término persona significó para los cristianos del siglo III lo mismo que significa personas para nosotros hoy en día. ¿Me entienden o no? ¿Qué entendían ellos en el siglo III cuando decían que el Padre era una persona, el Hijo era una persona y el Espíritu era una persona? ¿Qué entendían ellos cuando decían que en Dios habían tres personas? Y la pregunta es, si el idioma ha evolucionado, ¿qué entendemos nosotros por persona hoy en día? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es equivalente o no? Karl Barth, el teólogo neortodoxo, indicaba que el uso moderno de los términos persona y personalidad connota la autoconciencia y la individuación. ¿Por qué autoconciencia? Porque es consciente de sí mismo. Y la individuación, porque lo convierte en un individuo. ¿Me deja entender? Una persona es un individuo con autoconciencia. Mientras que el uso patrístico del vocablo personae denotaba algo menos que una individuación completa. O sea, Karl Barth dice que el término personae usado en el latín por los antiguos padres de la iglesia, pues era un término que no necesariamente equivalía a una autoconciencia y a un individuo completo, sino algo menos que un individuo. Barth entonces dice, no está bien llamar a Dios o a cada uno de los miembros de la Trinidad persona, sino que hay que llamarles modos del ser. ¿Me entiende? Modos del ser. Esto evidentemente sin entenderse el sabelianismo. Recuerda que el sabelianismo, o también llamado modalismo, ¿verdad? Decía que Dios es una persona, pero tiene tres modos, tres roles o tres oficios, ¿no? Descartando esa idea, Karl Barth no era modalista, él era trinitario, creía en tres personas, pero él no utilizaba el término persona para referirse a Dios, sino que él prefería llamarle tres modos del ser, ¿no? Karl Rahner, otro teólogo, prefirió la expresión modos distintos de subsistir en lugar de personas. Miren, cómo definen a cada una de las personas del ser de Dios, ¿verdad? Nosotros le llamamos persona, mientras que Karl Barth dice que no debería ser llamado persona, sino modos del ser, mientras que Karl Rahner dice que habría que llamarle a cada personaje de la Trinidad modos distintos de subsistir. George Henry Tabart, otro teólogo cristiano católico, ha postulado una crítica de la terminología de Barth y Rahner. O sea, ha dicho que no es necesario utilizar la forma modos del ser o modos del subsistir cuando el término persona bien pudiera ser utilizado por nosotros y entendido en el contexto trinitario. O sea, ha defendido el hecho de llamar personas a cada uno de los personajes de la Trinidad. Clement Charles Julian Webb y Leonard Hodgson, por el contrario, fueron representantes anglicanos y otros que han insistido en que el uso del término personae no ha variado significativamente desde la época patrística. O sea, entre los anglicanos, los teólogos anglicanos como Julian y Hodgson han dicho de que el término persona no ha variado desde la época patrística hasta la actualidad. Así que no tendríamos por qué cambiarle ni llamarle de otra manera a cada uno de los personajes del ser de Dios. ¿Sí me dejo entender, hermanos? ¿No? Recuerde que estamos viendo si es que a cada uno de los personajes de la Trinidad se le llama persona o cómo llamarlo, ¿no? Entonces, habían algunos que decían que sí
habían otros teólogos que dicen que no. Muy bien, cualquiera sea la conclusión a la que se llegue con respecto al uso del término personas, este término no debe ser utilizado en referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de manera que sugiere la existencia de tres deidades individuales. O sea que si uno quiere llamarle modos del ser, puede llamarle modos del ser. Si uno quiere llamarle a cada uno de los personajes de la Trinidad modos de subsistir, pues puede llamarle modos del subsistir. Si uno quiere llamarle a cada uno de los personajes de la Trinidad personas, pues uno puede llamarle personas. Lo importante no es cómo se le define, sino lo importante es entender que no son tres deidades, no son tres divinidades, no son tres dioses, es un solo Dios a pesar de que hayan tres modos del ser, tres modos de subsistencia o tres personas, pero sigue siendo un solo y único Dios. Amén. Muy bien. Se continúa la búsqueda de un término alternativo. Todavía se sigue buscando un término que pueda reemplazar al término persona, pero que pueda englobar todo lo que queremos definir cuando hablamos de persona en referencia a la Trinidad. Y ahí es donde Charles Lowry ha sugerido, otro teólogo, ha sugerido la expresión centros de conciencia, voluntad y actividad. O sea, mire, o sea, ya no le llama tres personas de la Trinidad, sino que llama los tres centros de conciencia, voluntad y actividad. ¿Y por qué le llama centros de conciencia? Porque cada persona tiene su propia conciencia, su propia voluntad y su propia actividad. Entonces el Padre tiene su propia conciencia, su propia voluntad, su propia actividad. El Hijo tiene su propia conciencia, actividad, voluntad. El Espíritu tiene su propia conciencia, actividad y voluntad. ¿Me dejo entender o no? Y de esta manera, entonces se le llamaría centros de conciencia, voluntad y actividad. Es lo que algunos han postulado para definir, para englobar mejor el término persona que se utiliza, para referirse a cada uno de los personajes de la Trinidad. Sin embargo, esta expresión que es tan larga, si bien puede ser adecuada para una discusión teológica, y es adecuada para una discusión teológica, porque cuando hablamos de los tres centros de conciencia, voluntad y actividad, pues estamos definiendo correctamente que no son tres dioses, es un solo Dios en tres centros autoconscientes, autovoluntarios y autodependientes, autoindependientes. ¿Se da cuenta o no? Pero esta expresión tan larga, aunque es adecuada para una discusión teológica, no es adecuada para la práctica diaria de la doctrina de la Trinidad, o para definir diariamente a cada uno de los personajes de la Trinidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que cantemos, ¿no? Ese bello himno. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Se da cuenta o no? ¿Cómo lo definimos nosotros ahí? Dios en tres personas. Qué bonito himno, ¿no? Ahora imagínense si nosotros le llamáramos centros de conciencia, voluntad y actividad, que teológicamente es posible y es una definición exacta y mucho mejor que el término persona. Pero imagínense cantar, Dios en tres centros de conciencia, voluntad y actividad, bendita Trinidad. No, no cuadra, pues no va. ¿Me dejo entender o no? Entonces, aunque pudiera ser una definición teológica extensa y mejor, el término persona, hasta que no se encuentre otro término de definición, sería el término que nosotros usaríamos para definir a cada uno de los personajes del ser de Dios. Amén. ¿Hasta ahí preguntas, hermano, o todo está claro?
¿Está claro? Ya, muy bien, nadie dice nada, parece que todos están, o todos han entendido, o todavía están tratando de masticar. Muy bien. Amén, amén. Amén, amén, ya entendieron. Muy bien. Entonces, algunos creen que la mejor manera de poder iniciar el estudio de la doctrina de la Trinidad está hablando de la triplicidad de personas. Tal como se observó anteriormente, el término castellano persona debe servir en el presente doblemente como, con un propósito doble, ¿no? Como una defensa antipanteísta, porque recuerde que el panteísmo lo que hace es despersonalizar a Dios y convertirlo en la fuerza vital del mundo. El mundo es Dios y Dios es el mundo. Y cada cosa en el mundo tiene chispa divina, ¿no? Entonces, despersonaliza a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios en tres personas, estamos defendiendo la doctrina de que Dios no es una entidad o Dios no es un ser impersonal, sino un ser personal, ¿verdad? Pero también estamos definiendo la designación trinitaria, que Él es un Dios en tres personas, ¿no? Muy bien, la triplicidad no es la unión de los miembros de una especie. Ojo, mire, la triplicidad no es la unión de los miembros de una especie. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me reúno con dos hermanos más? Somos tres, ¿verdad? Y los tres trabajamos en cooperación. Puede haber un vínculo de unidad, puede haber una unión de especie, puede haber unión de los miembros del grupo, pero eso no significa que sea Trinidad. ¿Me dejo entender o no? Porque a pesar de que seamos tres personas, que trabajemos en grupo, que trabajemos en unión, que trabajemos en el mismo vínculo, seguimos siendo tres personas, no una sola persona. Mientras que en el ser de Dios, aunque hay tres personas, los tres conforman un solo Dios. ¿Me dejo entender o no? Los tres conforman el único y verdadero Dios. Entonces es difícil poder buscar un término que pueda ser equitativo, equivalente o una ilustración de la Trinidad. Es muy difícil, realmente. ¿Ok? Muy bien, seguimos. La unicidad de la divinidad. Agustín de Hipona, un teólogo católico del siglo IV, consideraba que la unidad de Dios era el punto apropiado para poder iniciar la explicación de la doctrina trinitaria. O sea, algunos, los padres capadocianos decían, empecemos la doctrina de la Trinidad hablando de las tres personas. Agustín decía, empecemos hablando de la doctrina de la Trinidad, empezando por la unidad de Dios, ¿verdad? Él decía, y la Trinidad es un Dios, y no menos simple por ser una Trinidad. Por otra parte, también decía San Agustín, no decimos que la supremísima Trinidad en sí sean tres dioses, sino un solo Dios. En defensa de esta posición está el hecho de que la unicidad de Dios es la deuda esencial del cristianismo hacia el judaísmo y el vínculo que tenemos con el monoteísmo judío. O sea, algunos dicen, sí deberíamos, cuando iniciamos el tema de la Trinidad, deberíamos explicarlo hablando de la unidad de Dios, que Dios es un ser único. Porque en última instancia, o en primera instancia, es el vínculo que une al cristianismo, que es una religión monoteísta, con el judaísmo, que también es una religión monoteísta. ¿Verdad? Así que hay un vínculo, y el vínculo empezaría por la unicidad de Dios, no por la Trinidad, que es una doctrina específica del cristianismo que no aparece ni en el islamismo ni en el judaísmo. Porque recuerde que en el mundo existen tres grandes religiones monoteístas. ¿Cuáles son? Judaísmo, islamismo y cristianismo. Son las tres grandes religiones monoteístas,
¿no? Pero ni el judaísmo ni el islamismo contienen una doctrina de la Trinidad como el cristianismo la ha adoptado. ¿Ok? Eso es lo que hace el cristianismo una religión singular, pero monoteísta. ¿Cómo puede haber unicidad si hay triplicidad? Esta es una realidad, ¿no? ¿Cómo Dios puede ser uno si son tres? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado? ¿Cómo puede ser Dios uno si al final es tres? ¿Verdad? Varios ahí andan levantando la mano. ¿Cómo es que Dios puede ser uno si al final son tres? ¿Y cómo son tres si son uno? Muy bien, acá te lo explico. Nadie sabe. El llamado credo atanasiano, que es el credo de Atanasio del siglo IV, que es básicamente una exposición. Es una exposición en forma de la doctrina trinitaria de Agustín de Hipona. El credo de Atanasio establece que no hay tres eternos, sino un solo eterno. Así como no hay tres increados, como tampoco hay tres ilimitados, como tampoco hay tres omnipotentes, como tampoco hay tres dioses, como tampoco hay tres señores. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. Pero cada persona que conforma el ser de Dios es eterna, igual, increada y todopoderosa y Señor y Rey, ¿no? Eso es lo que dice el credo de Atanasio. Acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿a qué tipo de unicidad se refiere si se toma en cuenta la triplicidad? O sea, los tres son uno. ¿Uno en qué? ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos que Dios es tres en uno? Se trata principalmente de una unidad aritmética que no contempla fracciones y llega a lograr una unidad del todo. ¿Es una unidad aritmética 1 más 1 más 1? Porque si fuera 1 más 1 más 1 serían 3. Usted me está diciendo que yo sume 1 más 1 más 1 para que me dé 1. Eso es imposible. ¿Verdad? Según la opinión de Karl Barth, Dios es una unidad matemática y el Dios única y el único Dios es una triple repetición. Leonard Hudson ha sostenido que la unidad orgánica debe ser el modelo de la doctrina trinitaria y no la unidad matemática. Cuando nos referimos a unidad matemática nos referimos al número 1 como un número entero. ¿Verdad? Ahora, Karl Barth creía que cada persona de la Trinidad constituía un número 1 matemático. Mientras que Leonard Hudson utiliza no una ilustración matemática, sino una ilustración orgánica. En la ilustración orgánica, podemos decir que el número 1 se multiplica interiormente. Es una célula que comienza a reproducirse, pero sigue siendo la misma célula. ¿Ok? Según Hudson, la doctrina de la Trinidad necesita hablar de unidad matemática solo cuando se contrasta con el monoteísmo y el politeísmo. O sea, Dios es una unidad matemática en comparación al monoteísmo. ¿Por qué? Porque son tres personas distintas. Pero también debería usarse el término uno como una comparación al politeísmo, porque siendo tres, no son tres, sino uno a la vez, ¿no? Así que sería una unidad orgánica, o sea, una unidad de esencia, en esencia, ¿ok? Es muy difícil poder explicarlo. La doctrina de Trinidad en realidad es una doctrina muy difícil de poder explicar. Usted escuchará miles de informaciones y la gente no va a poder satisfacer sus expectativas concerniente a la doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué?
básicamente porque es muy difícil de poder comprenderla y entenderla. Pero vamos avanzando. La unicidad o la unidad de la divinidad trina también se refiere a la obra del Dios Trino. La obra del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo se puede identificar y aún se pueden diferenciar, pero la obra de cada uno no es exclusiva, es en un sentido obra de la divinidad completa. Por ejemplo, Dios es creador, ¿verdad? Dios es creador, pero cuando hablamos de Dios, hablamos no del Padre, sino de todo el ser de Dios. Por eso el Padre es creador, el Hijo es creador y el Espíritu Santo también es creador. Podemos decir que Dios es redentor, pero cuando hablamos de Dios nos referimos a que el Padre es el redentor, el Hijo es el redentor y el Espíritu Santo también trabaja en la obra de redención. Por ejemplo, podemos decir que el Espíritu Santo es santificador, pero el Padre y el Hijo no están excluidos de la obra de la santificación. O sea, los tres están activos en el trabajo, en la obra de crear, salvar y santificar la creación. Algunos padres de la iglesia, sobre todo Juan de Damasco, expusieron una doctrina de la coinherencia divina, según la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu se condicionan e interaccionan mutuamente con tal perfección que el uno está tan invariablemente en los otros dos como los otros dos están en cada uno de ellos. Un poco difícil, ¿no? George Mullman se ha referido al carácter circulatorio de la vida eterna en la Trinidad. O sea, la vida eterna es la esencia de cada uno de los personajes que conforman la Trinidad de Dios. Tercer punto. Ya hemos visto la triplicidad. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad tenemos que hablar de la triplicidad. Son tres personas. Número 2, tenemos que hablar de la unicidad de Dios. Es un único Dios, tres personas en un solo Dios. Número 3, cada persona de la Trinidad tiene que ser entendida como eterna, esencial e inmanente. Ojo, cada persona de la Trinidad tiene que ser entendida como eterna, esencial e inmanente. Algunos pensadores reconocen una cierta triplicidad en la unicidad de Dios. Triplicidad en la unidad. Podríamos llamar triunidad, ¿no? Que se revela en el advenimiento de Jesucristo entre los seres humanos y la manifestación del Espíritu Santo cuando viene en Pentecostés. Y aunque algunos reconocen cierta triplicidad, niegan que esa triplicidad refleje a un único Dios. Albrecht Rich y otros teólogos ritzilianos de la época anterior a la Primera Guerra Mundial se referían a Jesucristo como el que valía como Dios para los creyentes cristianos y hacían hincapié sobre el reino de Dios, pero se resistían a afirmar la participación del Hijo de Dios en una divinidad trina eterna. O sea, básicamente los teólogos liberales ritzilianos decían que Jesús era para los cristianos como Dios, pero no era realmente Dios, ¿verdad? La pregunta crucial es la siguiente: ¿la triplicidad de Dios que se manifiesta en los hechos de los que da testimonio el Nuevo Testamento es una reflexión de una verdadera triplicidad eterna e inmanente o solo una descripción humana de esa manifestación divina? Cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo solamente a una descripción humana del Padre, del Hijo y del Espíritu? ¿O realmente se está refiriendo a un único Dios representado en tres personas coeternas, coesenciales e inmanentes? Si creemos que la Biblia es inspirada y si creemos que la Biblia es la revelación de Dios,
entonces, los pasajes que nos hablan de la triplicidad de personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, no es una simple descripción humana. Los pasajes, si creemos que la Biblia es inspirada y revelada por Dios, los pasajes que nos hablan de la triplicidad de personas revelan realmente que en Dios existe una triunidad. Una triunidad, tres personas constituidos en el único ser divino. Acá tenemos un hereje. Pedro Abelardo fue condenado por el concilio de Soissons en 1121. Por Soissons, ¿no? ¿A causa de qué? Por sus opiniones respecto a la Trinidad. Según algunas tradiciones, su enseñanza habría sido de manera triteísta. O sea, probablemente le enseñaba que eran tres dioses. Pero sabemos que su enseñanza era un tipo de sabelianismo. Él creía que había un solo personaje que se disfrazaba de tres maneras. Según Abelardo, Dios sería esencialmente poder, sabiduría y bondad. Cada una de esas características sería Padre, Hijo y Espíritu Santo en el pensamiento de Pedro Abelardo. Mary Baker Eddy, la fundadora de la secta Ciencia Cristiana, enseñó que la vida, la verdad y el amor son las características del Dios panteísta, porque ella era panteísta, ¿no? En Filipenses 2:6, la Biblia dice que Cristo, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo siendo, mire, Filipenses 2:6, Cristo estando en la forma de Dios, no quiso aferrarse a esa condición y venir hacia la tierra. O sea, nos da a entender que que Cristo estaba en forma divina, en forma de Dios, antes de venir a la tierra, y él decidió tomar forma humana. Esa es la lectura simple del pasaje, ¿verdad? Pero Miguel Servet, el famoso unitario que murió quemado, él dijo, mire lo que dice él, la expresión igual no denota su naturaleza, sino su posición. O sea, no es que Cristo sea esencialmente igual al Padre, sino que posicionalmente estaba en el mismo rango que el Padre. Y Jesús podía afirmar que estaba en posición de igualdad con Dios en cuanto a poder, al prometer que puede hacer las cosas que hace el Padre. O sea, si el Padre da vida y Jesús da vida, entonces Él está posicionalmente igual al Padre y no esencial y naturalmente igual a Él. Una cosa es que sean en esencia, en naturaleza iguales, y otra cosa es que sean desiguales en naturaleza, pero en rango igual. Porque recuerda que Miguel Servet creía que Jesús era un hombre que había alcanzado la adopción divina y por lo tanto había alcanzado un rango superior en el cielo, ¿no? Entonces, estas evidentemente son herejías, son falsas enseñanzas que han estado pululando, que han estado cada cierto tiempo manifestándose dentro de las iglesias, ¿no? El Nuevo Testamento indudablemente se refiere a la posición y a la gloria del Hijo de Dios antes y después de la encarnación, especialmente en Juan 17. Pero la posición o la gloria de Cristo nunca constituye un sustituto de la esencia de su ser divino. Ojo, el Nuevo Testamento es claro cuando habla de la posición y de la gloria que tuvo Cristo antes y después de venir. Uno mira Juan 17 y Jesús dice, Señor, concédeme la gloria que tuve antes de que viniera. Esa es la oración de Cristo. Pero la posición o la gloria de Cristo, o sea, la posición de Cristo, no quita que Él en naturaleza sea Dios mismo. No quita que su posición
no significa que Él no sea Dios en naturaleza, en ser y en esencia. ¿Ok? Entonces, Cristo es Dios. La doctrina de la Trinidad ha sido construida sobre la base de diversas afirmaciones de la edad patrística. Esto era lo que les había dicho, ¿verdad? Las proposiciones de la Trinidad. Primera proposición, el Padre está eternamente engendrando al Hijo. Esto decía Orígenes. Segunda proposición, el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia. El Padre y el Hijo son coeternos, son coiguales. Y esta proposición se formula en el primer concilio de Nicea y en el concilio de Atanasio. Luego, en el siglo IV, en el concilio nianceno, se afirma que el Espíritu Santo tiene la misma consustancia. O sea que Él tiene la misma esencia y la misma sustancia que el Padre y que el Hijo. Luego, en el siglo IV, con el concilio de Capadocia, se dice que el Espíritu Santo se manifiesta como un emisario del Padre y del Hijo, ¿no? Luego, la quinta proposición patrística es la manifestación del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Este es un agregado del filioquio en Occidente, que en algún momento lo vamos a ver. Y por último, la mutua interpenetración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, postulado por Juan Crisóstomo y Juan de Damasco. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu, siendo tres seres, siendo tres personajes distintos e individuales, están compenetrados cada uno de ellos en el ser de cada uno, ¿no? O sea que en el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo compenetrados. Y en el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, y en el Espíritu está el Padre y el Hijo, compenetrados en la misma esencia, el mismo poder y la misma gloria. ¿Ok? Según Charles Lowry, el credo de los apóstoles, el primer credo que tuvo la iglesia en el siglo I, a finales del siglo I, este credo, entendido correctamente, sugiere la doctrina de la Trinidad. Y él también afirma que el credo niceno es claro únicamente bajo la suposición de que el único Dios también es de algún modo tres. O sea, tanto el credo, antes del credo atanasio del siglo IV, el credo apostólico del siglo I y el credo de Nicea del siglo III, estos dos credos, anteriores al credo de Atanasio, ya daban a entender una Trinidad de manera clara. ¿Ok? Y básicamente es el credo de Atanasio el que afirma explícitamente la doctrina de la Trinidad. O sea, el primer credo, el credo apostólico, lo da a entender. El segundo credo, el credo de Atanasio, también lo da a entender. Pero donde es clara la doctrina de la Trinidad es ya en el credo de Atanasio, ¿no? Muy bien. Si se la expresa en términos más intimistas, la doctrina de la Trinidad es la enseñanza según la cual Dios, dentro de la unidad y de la perfección eterna de su ser, es tres, además de ser uno, estando los tres relacionados el uno con el otro mutuo y personalmente. Así que la Trinidad esencial es, por lo tanto, importante para la adoración cristiana. Los cristianos siempre hemos adorado a un Dios en tres personas. Siempre, siempre. Y desde el Nuevo Testamento se manifiestan tres personas que son divinas. Ya se manifiestan tres personas divinas desde el Nuevo Testamento. Nosotros hemos creído, enseñado y adorado a un Dios en tres personas.
Los cristianos adoran al único Dios, y el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo adoran en base a la automanifestación histórica de este Dios. ¿Por qué decimos la automanifestación histórica? Porque primero se manifestó el Padre cuando hablaba con Israel. Luego se manifiesta el Hijo en la persona del Mesías. Y luego se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia, en Pentecostés en adelante, hasta el día de hoy. Entonces, nosotros adoramos a Dios conforme a la secuencia de su manifestación. Como primero se manifestó el Padre, adoramos al Padre, luego adoramos al Hijo, porque luego se manifiesta Él, y luego adoramos al Espíritu Santo, porque luego se manifiesta Él. Bien. Jürgen Moltmann ha desarrollado el concepto de la Trinidad doxológica. ¿A qué nos referimos con Trinidad doxológica? Que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, merecen toda gloria, honra y honor, por siempre, porque es el único Dios. Número 4. ¿Pueden existir ejemplos de la Trinidad? ¿Ustedes qué dicen? Muchas personas dicen que podemos comparar la Trinidad ¿con qué? Con un triángulo. ¿Han escuchado eso? Otros dicen que podemos comparar la Trinidad como el agua, ¿no? El agua. ¿Por qué? Porque el agua es sólido, líquido y gaseoso. Otros dicen que podemos comparar a la Trinidad con el sol. Otros dicen que podemos comprobar la Trinidad con el trébol. Pero hermanos, las distintas analogías que buscan ilustrar el concepto de la Trinidad son de verdad errores de la doctrina de la Trinidad. Agustín de Hipona, por ejemplo, enseñó que hay numerosos vestigios de la Trinidad, especialmente en los seres humanos, y él analizó numerosas analogías psicológicas, ¿verdad? Agustín, por ejemplo, sugirió la posible analogía de la memoria, la imagen interna de la memoria y la intención de la voluntad. Agustín también dijo que la Trinidad podía ser comparado al sonido de las palabras en la memoria, el recuerdo mental y la voluntad de la persona que recuerda y piensa. Cuando se unía todo esto, sería la Trinidad. El obispo de Hipona también reflexionó sobre el ser, saber y querer, sobre la memoria, el entendimiento y la voluntad, sobre la mente, el conocimiento que tiene la mente de sí misma y el amor que tiene la mente por sí misma. Pareciera, sin embargo, que para Agustín la analogía más satisfactoria de la Trinidad era la mente que recuerda, conoce y ama a Dios. O sea, así como la mente es una, la mente recuerda, conoce y ama a Dios. En el siglo XX, Karl Barth empleó una analogía psicológica y de la misma manera la educadora Dorothy Lake Sayers habló de la energía, la idea y la fuerza como características de un ejemplo trinitario. ¿Cuál es el problema con estas analogías? Las analogías psicológicas ilustran tres funciones del ser humano. El resultado es que lo que al final se ilustra son las funciones, pero no las personas. ¿Me dejo entender o no? Lo que se ilustra son funciones y no personas. Entonces, se deja la ilustración de la triplicidad del ser. O sea, yo puedo decir, ok, la mente es una. La mente recuerda, la mente conoce, la mente ama a Dios. Ahí está. 3 en 1. Falso. Falso. Porque el recuerdo, el conocer y el amar son funciones, no son personas. ¿Me dejo entender o no? Entonces, esta analogía lo que hace es no reflejar de manera clara las tres personas de la Trinidad. ¿Ok?
Existen analogías naturales. Otras analogías de la Trinidad se han tomado de la naturaleza. Por ejemplo, Tertuliano mencionó la raíz, el árbol y la fruta, para hablar de tres en uno. O, por ejemplo, habló de la fuente, el arroyo y el lago. O habló del sol, el rayo y el ápex. Agustín de Hipona, posiblemente influenciado por Tertuliano, sugirió la fuente, el río y el lago, la raíz, el tronco y las ramas, muy parecido a lo que decía Tertuliano. Anselmo de Canterbury reiteró la analogía de la fuente, el río y el lago y utilizó asimismo la analogía del sol, el esplendor y el calor. ¿Cuáles son las dificultades con esta analogía? Las analogías tomadas de la naturaleza lo que tienden es a involucrar o bien el crecimiento orgánico de vida vegetal o los tres estados del agua o diversos aspectos de la luz. Las analogías de la naturaleza funcionan de un modo similar a las analogías modales del sabelianismo, ¿verdad? O sea, es un solo elemento, pero de tres modos distintos. Así que cuando uno utiliza esta analogía de el huevo, el sol, el agua, lo que finalmente estás haciendo es no una demostración de la Trinidad, lo que estás haciendo es una demostración del modalismo. ¿Me dejo entender o no? Porque serían, por ejemplo, si yo hablo del agua y digo, el agua es líquida, el agua es sólida, el agua es gaseosa, son tres estados del agua, son tres modos del agua, ¿verdad? O si hablo del trébol, son tres partes diferenciadas, pero no constituyen un solo ser. ¿Me dejan entender o no? Entonces hay que entender que las analogías, las comparaciones para querer describir al Dios Trino es imposible, no se puede, no existe nada en el universo que se pueda comparar a algo que es 3 y 1 a la vez, no hay. No hay algo que sea 3 y 1. Por eso nosotros le llamamos el misterio de la Trinidad. ¿Ok? Hay otra analogía que es la analogía modal. Otro grupo de pensadores ha utilizado los diversos papeles de una persona como analogía trinitaria. Theodore Roosevelt fue al mismo tiempo presidente, deportista y amigo de los niños. Pero la dificultad con esta analogía es que también cae en la perspectiva modalista del sabelianismo, una sola persona con tres oficios, o tres estados, o tres modos distintos. No refleja la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu realmente. También se ha utilizado la figura de los seres humanos en el esfuerzo por querer localizar analogías o ejemplos que sean adecuados a la Trinidad. Gregorio Nacianceno citó el ejemplo de Adán, de Eva y de Set, y de otros opositores de Gregorio de Nicea utilizaron el ejemplo de Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Agustín de Hipona se refirió al amante, al amado y al amor, y Karl Barth habló del engendrador, el engendrado y el ser que engendra. La dificultad con esta analogía es que Adán, Eva y Set comparten el vínculo común de humanidad, pero son esencialmente tres seres humanos individuales. Los tres no forman una sola persona, un solo ser. Igual sucede con Pedro, Santiago y Juan. Tenían un vínculo apostólico, pero eran tres personas distintas y no formaban un solo ser. Las alternativas que ofrecen Agustín de Hipona y Karl Barth finalmente tienden a un binitarismo, porque solamente involucran al Padre y al Hijo, no involucran al Espíritu Santo. Entonces ya no sería trinitario, sino binitario. ¿Qué podemos hacer con las analogías? Si yo quiero explicar a alguien la Trinidad, no hay ningún ejemplo, no hay, hermanos, ningún ejemplo de algo que sea 3
y uno a la vez. No existe. Porque todas las analogías son en realidad triteístas, porque hablarían de tres dioses, o por último, serían modalistas, porque hablan de uno solo en tres modos o estados distintos. No existe en el universo algo que sea tres y uno a la vez. No hay, no existe. Entonces, no tenemos cómo recurrir a un ejemplo que sea satisfactorio para hablar de la doctrina de la Trinidad. Si un predicador cristiano quiere buscar una ilustración perfecta de la Trinidad, al final va a terminar decepcionándose. ¿Por qué? Porque no hay. La triplicidad en la unicidad de Dios es única y por lo tanto no tiene comparación. O sea, la Trinidad de Dios es algo único y no hay comparación. ¿Me entiendes? No hay comparación. Entonces, no se puede recurrir a ningún ejemplo humano para poder describir esta doctrina que es algo tan profundo a la mente humana. Vamos terminando. La Trinidad y las religiones no cristianas. ¿Existen ejemplos de triplicidad en la unicidad entre deidades no cristianas? ¿Sabe que los testigos de Jehová dice que, por ejemplo, los paganos también tienen Trinidad? ¿Ha escuchado? Porque los testigos de Jehová dice que en Egipto se adoraba la Trinidad, a Dios Osiris, a Isis y a Horus, en el antiguo Egipto. O en el hinduismo, por ejemplo, actual, se adora a una triada de dioses, como Brahma, Shiva y Vishnu. Pero ojo, esta triada no es Trinidad. ¿Por qué no es Trinidad? Porque en el antiguo Egipto, Osiris, Isis y Horus eran tres dioses, no un solo dios. Y en el hinduismo, Brahma, Shiva y Vishnu no es un solo dios, sino son tres dioses. ¿Me dejo entender? Y el cristianismo no dice que haya tres dioses, sino dice que hay un solo Dios. ¿Se da cuenta o no? Entonces, los ejemplos que algunos dicen que el cristianismo adoptó del paganismo la idea de la Trinidad, eso es falso. En el paganismo lo que se encontraban eran tres dioses unidos por un vínculo. En el cristianismo lo que se encuentra son tres personas que constituyen un solo Dios, no tres dioses, sino uno solo. Y eso es lo que diferencia la doctrina cristiana de otras doctrinas, ¿no? Muy bien, número 6, la Trinidad y las denominaciones cristianas. La doctrina de la Trinidad constituye un importante fundamento compartido por las diversas denominaciones o confesiones cristianas. No existe una doctrina particular bautista de la Trinidad que se diferencia de la doctrina trinitaria, presbiteriana, metodista, luterana. O sea, todas las religiones cristianas que finalmente son trinitarias comparten básicamente la misma doctrina de la Trinidad. Esta es una doctrina cardinal dentro del cristianismo. Quiere decir que cuando los protestantes, los evangélicos o los católicos o los ortodoxos quieren investigar de esta doctrina, pueden ir al catolicismo, pueden ir a escritos ortodoxos, pueden ir a escritos protestantes, pueden ir a escritos evangélicos y descubrir muchísimo terreno en común. ¿Me entienden o no? Por ejemplo, si usted lee un artículo escrito por un sacerdote, por un católico, por un protestante, por un calvinista, por un ortodoxo sobre la Trinidad, usted va a encontrar cosas interesantes. ¿Por qué? Porque es una doctrina que atraviesa las denominaciones. ¿Ok?
cristianas que son trinitarias, ¿no? El rechazo de la Trinidad es un elemento básico de la doctrina unitaria universalista y básicamente de los testigos de Jehová. Todos los que son unitarios son finalmente antitrinitarios, ¿no? No desean saber nada de la doctrina de Trinidad. Estas diferencias en la enseñanza, como los rechazos a la doctrina de la Trinidad, tienden a repetir los puntos de vista que establecieron durante el periodo patrístico, medieval o de reforma, más que representar posiciones totalmente nuevas. Si usted escucha a un unitario, finalmente va a ser un sabelianista o finalmente va a ser un arriano. Llámese los unitarios pentecostales, llámese los testigos de Jehová, llámese los unitarios jacobianos. Los unitarios siempre van a tener las mismas posturas de los antiguos herejes y básicamente no están creando nuevas herejías, ¿no? Serían herejes nuevos, pero no. Ellos reviven antiguos conceptos ya condenados en antiguos concilios. Aunque no existe una doctrina distintivamente bautista de la Trinidad, los bautistas, así como los miembros de otras confesiones cristianas, a veces descuidan la doctrina de la Trinidad en el estudio de la teología, en los planes de estudio de la educación cristiana congregacional o en su piedad personal. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces ha escuchado a pastores predicar de la doctrina de la Trinidad? ¿Cuántas veces? Difícil, ¿verdad? Que expliquen, que se den tiempo de poder explicar, analizar esta doctrina. Pero es una doctrina importante, cardinal, hermano, cardinal. Y es necesario darnos el tiempo de poder explicar, no solamente en la iglesia, en nuestros seminarios, en nuestra piedad personal, en nuestro estudio personal, examinar y estudiar esta doctrina tan importante. La Trinidad es un misterio de adoración. Como verdad doctrinal, la Trinidad ha frustrado a los pensadores cristianos más astutos a lo largo de la historia del cristianismo. Porque los más astutos quieren comprenderla y no pueden. Porque desafía la lógica humana, trasciende ejemplos humanos. Karl Rahner ha afirmado: el dogma de la Trinidad es un misterio absoluto que no entendemos aún después de que ha sido revelado. Sin embargo, se considera la doctrina de la Trinidad como un elemento básico de la comprensión cristiana de la realidad divina. A pesar de que es incomprensible a plenitud, tiene que ser enseñado desde la base del cristianismo a los nuevos creyentes, para que los nuevos creyentes conozcan quién es el Dios que adoran, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los credos y confesiones de fe, los teólogos cristianos han intentado testificar de la Trinidad y en los credos han intentado delimitar características, pero no se puede explicar totalmente esta doctrina. Incluso músicos, artistas, arquitectos han intentado ilustrar y alabar a la Trinidad. Pero a pesar de todas las limitaciones que tenemos para poder conocer y entender este misterio, los cristianos hemos seguido adorando al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos, la dificultad de este entendimiento, de este misterio tan profundo como es la Trinidad, que no nos desanime. ¿Que este misterio lo entenderemos a plenitud? Sí, no ahora, sino con una mente espiritual. Cuando muramos, vayamos al cielo y entendamos todo lo que es Dios. Amén. Todo lo que es Dios. Así que no se vuelva unitario. Amén. Ni hereje. Preguntas. De repente hay preguntas que desea que contestemos. Nadie. Muy bien, entonces parece que todo está muy claro.